para poder hacer cuentas, implementar algunos cálculos. Y la clase que viene vamos a ver lo que es, se llama propagación de fisuras. Bueno, hay poca gente, no sé si digamos este Zoom es nuevo. Bueno, algunos entraron acá, así que ya estaban notificados y pueden compartir con los compañeros esta dirección. Me falta Luis, que debe estar en otra reunión, ¿no? Un minuto. Bueno, ¿qué es esto de concentrador de tensiones? Es también un tema ampliamente utilizado, divulgado, pero bastante mal entendido. Es sumamente sencillo si uno lo interpreta tal cual es. Ustedes lo van a encontrar como Stress Concentration en los libros de fractomecánica, que es lo que vamos a ver a la clase que viene, o esta clase, o también Stress del inglés Riser, o sea, elevadores de tensión. En castellano se llama concentradores de tensión. Como la palabra lo dice, digamos, de alguna manera está indicando, al ser geométrico. Bueno, esto está en inglés, no hay problema, después seguimos con la nomenclatura en castellano. Como la palabra lo dice, es una cuestión geométrica de las piezas, de las partes, que producen una concentración de tensión o un aumento de tensión. Y vamos a ver que, bueno, esto efectivamente es así. No sé si se ve toda la pantalla. Sí. Supongamos que yo, en un ensayo de tracción, por ejemplo, tengo una probeta que es así, cilíndrica, podríamos poner. ¿Se ve el dibujo ahí? Muchas gracias. Bueno, se muestra una probeta así. Bueno, cuando uno mira esto, todo el mundo típicamente dice, bueno, acá esta disminución de sección, acá la sección es así, acá la sección es así. Esta disminución de sección es un concentrador de tensiones. Hasta ahí bárbaro, porque uno dice, claro, como la sección es más chica, ¿no es cierto?, la tensión es más grande. Bueno, precisamente ese no es el concepto de concentrador de tensiones. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo acá es que acá hay una tensión que se suele llamar sigma 0, que va a ser igual a la carga P sobre el área a su 0, donde esta área a su 0 es la área chiquita, ¿no es cierto? Esta que está acá. Por supuesto, acá tengo una tensión sigma o una remoto, que va a ser igual a la misma carga P sobre el área remota, ¿no? Esta nomenclatura es totalmente arbitraria. Por supuesto, la tensión remota va a ser menor que la tensión sigma 0 porque el área es más grande. Pero esta tensión sigma 0, siendo de tracción, voy a aprovechar y voy a dibujar
acá mismo, correr esto para algún lado, ahí está. Esa tensión, si yo dibujo esta parte de acá, como siendo tensión producida por una carga en forma axial, la tensión va a ser de tracción. Entonces yo dibujo la tensión de tracción acá, tendré la tensión que se más o menos distribuye uniformemente cuando estoy lejos de la zona de aplicación de la carga, o sea, tengo que estar lejos de la zona de aplicación de la carga y tengo que estar lejos de esta discontinuidad geométrica. Luego acá yo tendré una tensión que va a ser más grande, también una distribución de tensiones así, y esta será sigma 0, que va a ser mayor obviamente que sigma R. Perfecto. ¿Dónde está el concentrador de tensiones? Bueno, lo que sucede es que si yo dibujo las tensiones en esta sección, para hacerla sencilla, las tensiones ahí me aparecen como diferentes. La voy a dibujar en otro color, en verde. Las tensiones acá me aparecen como así. Cuyo pico, este valor, es mayor, sigma máximo, va a ser mayor que sigma 0, que es la tensión que tengo en la parte de mayor tensión. Entonces, esta sí es la tensión modificada por el concentrador de tensión. Por supuesto, si yo hago la media del estado tensional, este valor medio sí será sigma 0, porque obviamente esta tensión media multiplicada por el área, de acuerdo a lo que habíamos escrito acá, tiene que ser igual al área A sub 0, tendrá que ser igual a la carga P. Es decir, el equilibrio de las tensiones siempre se produce. Pero por esta cuestión de que acá hay una discontinuidad geométrica, una parte generalmente se producen estos picos de tensión en lugares donde tengo en un cambio muy abrupto de un estado de deformación grande, como sería acá abajo, a un estado de deformación pequeño, como es esta esquina que está totalmente descargado. Entonces, cuando hay un cambio muy abrupto, digamos, en lugares donde hay gran deformación y poca deformación, ahí se acomodan las deformaciones locales de una manera tal que produce estos picos de tensión que son mayores que la tensión que se genera en el lugar de mayor tensión. Entonces está claro, yo tengo una tensión sigma 0 porque el área es más chica y una tensión sigma R porque el área es menor. Pero en la sección, en todo este material de acá, que en realidad si yo lo fuera a dibujar sería en todo el contorno, ¿no es cierto? El volumen de tensiones ahí, a ver si me sale, sería un volumen de tensiones que tengo en toda la vuelta, un pico de tensiones que sería el sigma máximo. Pero luego acá adentro, las tensiones acá adentro serían menores con una distribución de esta forma que tengo acá. Entonces, estos picos de tensiones en toda la vuelta se calculan por varios métodos. Actualmente se calculan obviamente por método de elementos finitos, métodos computacionales. Uno saca bastante bien cuánto es este valor de sigma máximo. Como uno no tiene la computadora a mano y generalmente no se hace un modelo de elemento finito para cada cuenta que uno va a hacer, ¿no es cierto? Existe una forma que es de establecer cuál es la relación entre el sigma máximo y el sigma 0. Y a esa correlación que hay entre la tensión en la sección de mayor tensión y la tensión máxima que se produce, se le llama un factor que es adimensional, que es el concentrador geométrico de tensiones, K o KT. Ok, este KT entonces depende de la forma del material, de la pieza, exclusivamente. Depende de la forma.
Por eso es un concentrador geométrico. Si yo esta pieza la cambio, supongamos que la hago más chica acá, por así decir, la hago más chica, manteniendo a cero la misma carga, por ahí este concentrador de tensiones cambia. Puede ser más chico o más grande. O sea, este KT, ¿no es cierto?, va a depender de cuál es la forma que hay acá. Y por supuesto del detalle geométrico de cuál es la transición entre esas dos secciones diferentes, generalmente el radio de curvatura, es decir, depende de todo, de las dimensiones generales y de los radios de curvatura, que es lo más importante en general. Es decir, esta pieza, si yo la fuera intuitivamente a diseñar, esa pieza uno la diseñaría básicamente de tanto haber visto piezas, y teniendo en cuenta esto, esta pieza estaría diseñada, si fuera necesario esa transición de diámetro, estaría diseñada con una forma así, donde acá empieza la sección A sub 0 y acá empieza la A sub R, y en este caso, en esta pieza, sometida a la misma carga P, el concentrador de tensiones que se genera en algún lado, probablemente acá, ese KT va a ser menor que el KT que habíamos calculado cuando la pieza era así. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si cambia con la forma, ¿no es cierto?, ¿cómo sé cuánto vale el KT? Bueno, precisamente hay una amplia bibliografía de cuánto valen los KT para diferentes casos, formas, radios, etcétera. Ahora lo vamos a revisar. Pero repito, entonces este valor K sub T que multiplica a la tensión nominal, esta tensión sigma 0 es tensión nominal máxima, sigma 0 es sigma tensión nominal máxima. ¿Está bien? Esta sigma 0 va multiplicado por ese KT y saco la tensión máxima. Uno podría decir, bueno, ¿por qué la hacen en función de la tensión nominal máxima? Porque también la podrían hacer en función de la tensión nominal mínima. Bueno, se podría, o sea, no hay ningún impedimento, ¿no es cierto?, que yo pudiera, ojo, esto está mal, o sea, pero podría ser que la tensión máxima yo la podría poner como un K que yo inventé, un K geométrico, en función de la tensión máxima. Sigma remoto, que le llamamos acá, ¿no? La tensión en el lugar de menor tensión. Bueno, esto no se hace, y no es que no se hace porque esté mal, no se hace porque convencionalmente el KT está en función de la tensión sigma 0, que es la máxima de las tensiones que se generan en la discontinuidad sin tener en cuenta el concentrador de tensión. Como es dependiente de la forma, su aplicación parecería que la tengo que aplicar, este concentrador de tensión lo tengo que aplicar siempre que quiera calcular una tensión del tipo máxima para hacer una cuenta. Bueno, en diseño, ¿no es cierto?, no siempre ese KT es utilizable. Vamos a hacer una disquisición acá. Borro todo los dibujos para simplificar. Hay una discrepancia en la utilización del concentrador de tensiones en materiales dúctiles
y materiales frágiles. Cuando los materiales son dúctiles, el concentrador de tensiones en el diseño no se utiliza en el caso de cargas estáticas. ¿Por qué no se utiliza el concentrador de tensiones para materiales dúctiles? Bueno, la razón de que no se utiliza es que, volvemos al mismo ejemplo, el ejemplo podría ser cualquiera. Si yo tengo una pieza así y le aplico una carga, y el material, digamos que es un material elastoplástico perfecto, el concentrador de tensiones va a hacer que en esta zona, ahí en esos puntos, en realidad en todo el perímetro, se produce un pico de tensión que podría llegar hasta acá, pero en realidad se plancha, como sabemos nosotros, en el valor de la tensión de fluencia. Entonces esto queda a tensión de fluencia, pero del diagrama que yo hice, probablemente si esta es la tensión de fluencia, me queda una zona muy localizada, que es el espesor de estos dos picos de tensión, y el resto, ¿no es cierto?, de la zona que no sufre la tensión de fluencia está en periodo elástico. Por lo tanto, la modificación, y encima con reserva, todavía hasta llegar a la tensión de fluencia. Entonces, si la carga esta es estática, esta plastificación localizada de material, que generalmente es de volumen muy pequeño comparado con el volumen general del material involucrado en la zona de concentrador, no tiene ninguna importancia. Estamos hablando de cargas estáticas. Entonces, si yo tengo un material dúctil, un acero de baja resistencia, para deformaciones mayores a la rotura mayor del 5%, el concentrador de tensiones no es utilizado en el cálculo. Por otro lado, si yo tengo material frágil, el material frágil hace que la hipótesis de rotura material frágil es la de la máxima tensión normal, no la de von Mises, ¿no es cierto? Entonces, el material frágil se rompe, y estamos hablando de material frágil, un material de este tipo. Llega hasta cierto punto y se rompe y no admite deformación plástica a una misma tensión, ya sea constante o con endurecimiento. Acá se produce la rotura. Por lo tanto, uno no puede llegar en este punto a la tensión máxima que estaría introduciendo el concentrador de tensiones, ¿no es cierto?, sino que se produce la rotura. Entonces, en ese caso, cuando el material es frágil, yo tengo que utilizar el concentrador de tensiones para hacer las cuentas, para ver si la pieza se va a romper o no se va a romper. Entonces, el KT, ¿no es cierto?, se utiliza para relacionar la máxima tensión, como dijimos recién, la sigma 0, en la discontinuidad con la tensión nominal. O sea, tengo el sigma máximo, esa es la cuenta que hicimos recién. El KT viene calculado, digamos, para tensiones normales, pero también ustedes van a ver que, utilizando el mismo método de investigación, ya sea por elementos finitos o método fotoelástico, etcétera, se calculan KT para tensiones de corte. Es decir, el KT no es el mismo para una tensión normal, sigma normal como usamos nosotros, sigma n, y para los tau. Difieren, o sea que yo cuando tengo tensiones de corte, por ejemplo, si esa pieza estaría sometida a torsión, esta misma pieza, yo en vez de ponerle una carga a lo largo, le aplico un momento torsor, y está en equilibrio, acá tiene que haber un momento torsor igual y contrario. Entonces acá se generan tensiones de corte, que nosotros sabemos que las tensiones de corte en la sección también tienen una forma así. Entonces las tensiones de corte acá van a ser más grandes que aquí. Aquí las tensiones de corte serán más chicas porque el momento de inercia polar es más grande. Del mismo modo, en la misma zona, casualmente, realmente sucede eso, en estas partes en el contorno, estas tensiones ahora, en vez de ser una progresión lineal teórica como venimos viendo hasta ahora, esto hace en realidad un poco más chico acá, hace un pico de tensión y tengo un tau máximo. Ese tau máximo está relacionado con el tau sub 0 con un concentrador KT
pero para corte. El S, el subíndice S, viene del inglés shear, corte. Bien, y acá dice usualmente está computado usando la sección transversal menor, lo cual más que usualmente yo diría en la generalidad de los casos. Entonces, habiendo entendido eso, digamos, de que el concentrador de tensiones no es por la disminución de sección, porque ya se utiliza la tensión máxima en la sección más chica, sino que es un incremento extra a ese incremento de tensión. Uno tiene que ir a buscar cuáles son los KT que tiene que utilizar en cada caso. Y como más o menos como la metodología va a ser la misma en el resto de lo que viene del curso, estas dos clases que faltan, estos valores uno los encuentra en tabla, no son valores que uno vaya a calcular analíticamente. ¿Y dónde salieron los KT? Bueno, de análisis por diferentes métodos, antiguamente por método fotoelástico y más modernamente, bueno, se pueden haber hecho verificaciones por elementos finitos. La ventaja es que uno, digamos, los mira rápidamente y lo utiliza en una primera aproximación. Luego, si tiene que ver exactamente cuál es el estado tensional en un concentrador de tensiones, recurre a un programa de elementos finitos y calcula cuál es la tensión máxima. ¿Lo aplico o no lo aplico? Eso depende del material. Si es frágil, sí. Y si es dúctil, en general no. Ojo, para cargas que estáticas. Profe, ¿qué determina si un material es frágil o es dúctil? La deformación a la rotura. Si un material hace así y se rompe acá para un valor menor que 0,005, 5 menos 5%, digamos, uno dice que es dúctil. Y si esto sigue para allá y se rompe por acá, esto sería, esto es frágil y esto es dúctil. O sea, no, porque en esta zona uno no sabe lo que hacer. ¿Está bien? Es un valor convencional. No, esto es, digamos, se adopta, sí. ¿Se acuerdan que el límite de proporcionalidad estaba en el 0,2%? O sea, 0,002. Bueno, acá estamos un poquito más del doble del 0,02 del límite de proporcionalidad en materiales que no tienen plasticidad. Entonces el 0,005 sería un 0,5% total. Y si se rompe para valores mucho mayores a eso, el material uno dice que es dúctil. Y si se rompe para valores bastante menores, es frágil. En el medio, acá, uno que hace y lo uso. ¿Por qué? Porque la probabilidad de falla es grande. Hay otra cuestión que vimos en la clase anterior, que es el factor, cuando vamos a fatiga, ¿no es cierto? El KF, el factor KF de los factores de Miner, ¿no es cierto? Estaba afectado por un coeficiente que era el coeficiente de sensibilidad de entalla que multiplicaba de alguna manera el KT. Eso revísenlo. O sea, es coeficiente Q de sensibilidad de la entalla tiene en cuenta esto. Y este Q es una función del material. Es decir, si uno no sabe si aplicar o no el KT, va a ver cuál es la sensibilidad a la entalla del material y calcula el K para fatiga en función del K elástico, el K geométrico, con afectado del factor Q, la fórmula más compleja que esta, ya la habíamos visto. Y ese factor Q tiene en cuenta qué tan frágil o qué tan dúctil es el material y cómo se comporta el material cuando hay una entalla, o sea, un concentrador de tensión. Eso es más o menos la idea general a tu pregunta. Está, ¿no? Está más o menos. ¿Se entiende? Sí, sí, Ok. gracias. Acá, por ejemplo, hay
están viendo un concentrador de tensiones en una máquina, más que una máquina, un tren de aterrizaje, es bastante importante, que se está siendo observado mediante un efecto de fotoelasticidad, ¿no? Entonces, mirando los colorcitos, etcétera, como hemos visto, uno puede determinar cuál es el concentrador de tensiones y bueno, después aplicarle todo lo que venga atrás. Entonces ustedes van a ver, vamos a usar este tipo de gráfica. Podría haber funciones asociadas o correlaciones asociadas a estas curvas, pero no se utilizan. Precisamente porque uno no necesita, ni mucho menos, la precisión que uno obtiene en estos gráficos. Entonces, típicamente, los gráficos vienen así. Entonces, si yo fuera a calcular, el gráfico viene asociado a un dibujito. Esto es importante. Si yo tengo que ver cómo lo uso, si este gráfico, este dibujito me dice cómo lo uso. Si no tengo este dibujito, no lo puedo usar con total confianza. ¿Por qué? Porque este K, ese factor, ese concentrador de tensiones, que es un número adimensional, va a estar en función de algunos parámetros geométricos. Por ejemplo, R sobre H. A ver si puedo ampliar este dibujo. Ahí se ve mucho mejor. Por ejemplo, esto es típico. R sobre H es el radio, que habíamos dicho que era importante. Se llama radio de acuerdo entre dos secciones diferentes. H es el espesor mínimo y está parametrizado para diferentes valores de H sobre H. O sea, máximo sobre mínimo, sección rectangular. Entonces uno se fija cuáles son sus dimensiones, establece cuál es H sobre H, R sobre H, y entra en el gráfico hasta un valor de, por ejemplo, H sobre interpolado en estas curvas y saca así de sencillamente un valor que podrá ser 1,55. Ese valor 1,55 va a ser la relación entre el sigma máximo y el sigma cero. ¿Cuál es el sigma cero? Es este que está acá, nominal, sigma cero, y es P sobre A. Pero ¿qué área? Como habíamos dicho, es el área más chica, no confundirse y calcular sigma cero con el área más grande. Acá está bien clarito, en este dibujito me están diciendo, yo estoy utilizando precisamente sigma cero, la tensión del lado de mayor tensión. Entonces, todo este lío que hay acá me está diciendo simplemente que el estado tensional, generalmente en esta sección, no importa dónde exactamente, tiene un pico, así, y este valor del pico, ¿no es cierto?, será, para el ejemplo que yo puse, 1,65 de sigma cero. Pero este pico, y solamente en el lugar o en la zona, el volumen de material afectado por el concentrador. El resto, incluso, va a tener una tensión menor que sigma cero, porque como dijimos que el equilibrio tiene que estar dado. Si yo acá tengo una tensión máxima, sigma cero tiene que estar en el medio, por ahí. Bueno, acá como tengo concentrador de tensiones, si paso de fluencia aparecen, y este es otro tema, un tema accesorio a los concentradores de tensiones. Este sigma máximo en un material dúctil no puede pasar de la tensión de fluencia. Por lo tanto, si no puedo pasar de la tensión de fluencia, cuando descargo, como la descarga es elástica, la descarga sí está afectada por el concentrador de tensiones, y entonces yo tendré un estado de tensiones remanentes. Vamos a tratar de dibujarlo acá. Supongamos que yo tengo un estado de tensiones que me quedó exageradamente así. Pero la tensión de fluencia es esta, la tensión de fluencia del material.
Entonces yo cuando descargo, lo que estoy descargando es un diagrama igual al diagrama. ¿Cómo quedaría la tensión? A ver cómo quedaría la tensión si yo cargo. Bueno, llega hasta acá y me queda así. En realidad acá me va a quedar un pelito más grande, no importa, porque como no logré satisfacer estos puntos, acá me va a dar un pequeño incremento de tensión. Lo importante es que de acá a acá, si yo descargo, ¿no es cierto? Las tensiones remanentes me van a quedar, y hago otro diagrama acá para la misma sección, en estos picos me va a quedar una tensión remanente para el otro lado. De compresión. ¿Por qué? Porque yo habría pasado fluencia y estos puntos tendrían una deformación. Más allá de la deformación de fluencia me queda una tensión remanente de compresión. Luego, si vuelvo a cargar, como esta tensión de compresión en el ligamento remanente, ¿no es cierto?, está en contra de la dirección de la tensión que voy a aplicar, luego llego solamente a fluencia. Por eso, y por este único motivo, es que el concentrador de tensiones no se utiliza para los materiales dúctiles, porque en el primer ciclo de carga este pico no se llega y me quedan tensiones remanentes. Es decir, si cargo llega a fluencia, y si descargo eventualmente, no quiere decir que esté cargando y descargando porque eso ya fatiga, y si descargo eventualmente, la tensión residual que me queda es compresiva, y luego si cargo de vuelta llego a fluencia nuevamente. Por lo tanto, el concentrador de tensiones nunca va a llegar el estado tensional a la tensión de fluencia. Y hace lo que habíamos llamado como si fuera un shakedown, llega hasta acá, carga y descarga hasta el punto de tensión de fluencia, pero no llegaría hasta la tensión elástica equivalente debido al concentrador de tensiones. Bueno, ok, eso si el material es dúctil, que permite esta deformación plástica y la descarga y carga. Si el material es frágil, llega, se rompe por acá antes de llegar en la tensión de rotura, ¿no es cierto? Sigma de rotura. Bueno, y así vamos a ir viendo. Vamos a hacerlo más rápido. Por ejemplo, para flexión, para tracción, secciones circulares, uno busca el ejemplo que o se adapta para el ejemplo de la aplicación que está necesitando. Suele decirse que los concentradores de tensiones, aparte de las consideraciones que hice sobre deformaciones, aparecen donde el perfil del material corta lo que se llaman las líneas de carga, las líneas de tracción. Donde este filo corta las líneas de tracción, ahí se produce el concentrador de tensiones. Entonces, si yo le hago un radio, un filete, como dice acá, esto corta menos las líneas de carga y el concentrador de tensiones es menor. Por ejemplo, si tengo una pieza con un agujero, ¿no?, y tengo una tensión sigma 0 aplicada acá, la línea sin agujero sería así, pero con agujero esto sería así, y entonces acá aparece como que este agujero está interrumpiendo las líneas de carga, que no están bien definidas matemáticamente que son las líneas de carga, pero es la idea de que son por donde van las tensiones normales, que es más complicado que esto, pero es una idea intuitiva. Entonces, si el agujero es más agudo, tengo un concentrador de tensiones mayor acá y menor aquí. Bueno, precisamente ustedes van a encontrar que el concentrador de tensiones, el único que está calculado, o uno de los únicos que está calculado, es un agujero redondo. Entonces, ¿por qué aparece en todos los libros el concentrador de tensiones para un agujero redondo? Básicamente porque es el único que es fácil de calcular. Y da 3. O sea, el concentrador de tensiones en este punto para un estado tensional en esta dirección es 3. Es decir, yo tengo el agujero, el sigma 0 está dado a esta altura, y acá tengo 3 veces la tensión que tengo en el resto del material. Fíjense cómo sería así y baja a la tercera parte. Es decir, en los bordes del agujero el concentrador de tensión es 3.
Bueno, esto lo van a encontrar en todos los libros porque es el único que se calcula, incluso están los cálculos hechos en función de los elementos de mecánica del continuo. Acá hay un gráfico de la distribución de tensiones, 3 veces la tensión remota, 1, 2, 3, este será el nivel de tensión remoto. Y acá hay un concentrador de tensiones para sigma tita. Sigma tita sería la tensión en esta dirección alrededor del agujero, con lo cual es la tensión sigma i. Acá coincide en este punto con sigma i. Y hay un sigma r, es decir, cuál es la tensión radial a lo largo del agujero. Por supuesto, como el agujero es una superficie libre, la tensión radial en la superficie es cero, pero se incrementa hacia adentro y luego tiende a cero. O sea que aparece un pico de tensión radial, lo cual es bastante asombroso, digamos, en este punto, con lo cual mezclada con la otra tensión produce plasticidad en esta zona. Esto no es importante a los efectos exclusivamente del concentrador de tensiones, pero vamos a ver que esta plasticidad que aparece en esta zona es importante en el tema que viene en fractomecánica. Bueno, acá lo que están haciendo, ni más ni menos, es una aplicación experimental de los strain gauge. Están calculando cuál es la tensión a lo largo de esta línea para verificar esta curva. Y el ensayo que se ve acá es un ensayo fotoelástico. Profe, ¿te hago una consulta de la anterior imagen? Sí. ¿Qué es eso de tita pi sobre 2, tita 3 medios? ¿De qué? No tengo ni idea. No, esto es sigma tita para tita igual a pi sobre 2. O sea, dice el límite, sería acá arriba. Esto está parametrizado con el ángulo tita. ¿Está bien? Entonces, para 0, tita sería 0. Y pi sobre 2 sería acá arriba. Sería el estado tensional acá abajo.